Dios y el Estado. Bakunin. Capítulo 4. El principio del Estado. De todo esto, resulta que el cristianismo es la negación más decisiva, y la más completa de toda solidaridad entre los hombres, es decir, de la sociedad, y por consiguiente también de la moral, puesto que fuera de la sociedad, creo haberlo demostrado, no quedan más que relaciones religiosas del hombre aislado con su Dios, es decir, consigo mismo. Los metafísicos modernos, a partir del siglo XV, han tratado de restablecer la moral, fundándola, no en Dios, sino en el hombre. Por desgracia, obedeciendo a las tendencias de su siglo, tomaron por punto de partida, no al hombre social, vivo y real, que es el doble producto de la naturaleza y de la sociedad, sino el yo abstracto del individuo, al margen de todos sus lazos naturales y sociales, aquel mismo a quien divinizó el egoísmo cristiano, y a quien todas las iglesias, tanto católicas como protestantes, adoran como su Dios. Como nació el Dios único de los monoteístas. Por la eliminación necesaria de todos los seres reales y vivos. Para explicar lo que entendemos por eso, es necesario decir algunas cosas sobre la religión. No quisiéramos hablar de ella, pero en el tiempo que corre es imposible tratar cuestiones políticas y sociales, sin tocar la cuestión religiosa. Se pretendió erróneamente que el sentimiento religioso no es propio más que de los hombres. Se encuentran perfectamente todos los elementos constitutivos en el reino animal, y entre esos elementos, el principal es el miedo. El temor de Dios, dicen los teólogos, es el comienzo de la sabiduría. Y bien, no se encuentra ese temor excesivamente desarrollado en todos los animales, y no están todos los animales constantemente amedrentados. Todos experimentan un terror instintivo ante la omnipotencia que los produce, los cría, los nutre, es verdad, pero al mismo tiempo los aplasta, los envuelve por todas partes, que amenaza su existencia a cada hora, y que acaba siempre por matarlos. Como los animales de todas las demás especies, no tienen ese poder de abstracción y de generalización de que solo el hombre está dotado. No se representan la totalidad de los seres que nosotros llamamos naturaleza, pero la sienten, y la temen. Ese es el verdadero comienzo del sentimiento religioso. No falta en ellos siquiera la adoración. Sin hablar del estremecimiento de alegría que experimentan todos los seres vivos al levantarse el sol, ni de sus gemidos a la aproximación de una de esas catástrofes naturales terribles que los destruyen por millares. No se tiene más que considerar, por ejemplo, la actitud del perro en presencia de su amo. No está por completo en ella la del hombre ante Dios. Tampoco ha comenzado el hombre por la generalización de los fenómenos naturales, y no ha llegado a la concepción de la naturaleza como ser único más que después de muchos siglos de desenvolvimiento moral. El hombre primitivo, el salvaje, poco diferente del gorila, compartió sin duda largo tiempo todas las sensaciones y las representaciones instintivas del gorila. No fue sino a la larga como comenzó a hacerlas objeto de sus reflexiones, primero necesariamente infantiles, darles un nombre, y por eso mismo a fijarlas en su espíritu naciente. Fue así como tomó cuerpo el sentimiento religioso que tenía en común con los animales de las otras especies, como se transformó en una representación permanente, y en el comienzo de una idea, la de la existencia oculta de un ser superior, y mucho más poderoso que él, y generalmente muy cruel, y muy malhechor, del ser que le ha causado miedo, en una palabra, de su Dios. Tal fue el primer Dios, de tal modo rudimentario, es verdad, que el salvaje que lo busca por todas partes para conjurarlo, cree encontrarlo a veces en un trozo de madera, en un trapo, en un hueso, o en una piedra. Esa fue la época del fetichismo, de que encontramos aún vestigios en el catolicismo. Fueron precisos aún siglos, sin duda, para que el hombre salvaje pasase del culto de los fetiches inanimados al de los fetiches vivos, al de los brujos. Llega él por una larga serie de experiencias, y por el procedimiento de la eliminación. No encontrando la potencia temible que quería conjurar en los fetiches, la busca en el hombre de Dios, el brujo. Más tarde, y siempre por ese mismo procedimiento de eliminación, y haciendo abstracción del brujo,
de quien por fin la experiencia le demostró la impotencia, el salvaje adoró sucesivamente todos los fenómenos más grandiosos y terribles de la naturaleza. La tempestad, el trueno, el viento, y, continuando así, de eliminación en eliminación, ascendió finalmente al culto del sol y de los planetas. Parece que el honor de haber creado ese culto pertenece a los pueblos paganos. Eso era ya un gran progreso. Cuanto más se alejaba del hombre la divinidad, es decir, la potencia que causa miedo, más respetable y grandiosa parecía. No había que dar más que un solo gran paso para el establecimiento definitivo del mundo religioso, y ese fue el de la adoración de una divinidad invisible. Hasta ese salto mortal de la adoración de lo visible a la adoración de lo invisible, los animales de las otras especies habían podido, con rigor, acompañar a su hermano menor, el hombre, en todas sus experiencias teológicas. Porque ellos también adoran a su manera los fenómenos de la naturaleza. No sabemos lo que pueden experimentar hacia otros planetas, pero estamos seguros de que la luna, y sobre todo el sol, ejercen sobre ellos una influencia muy sensible. Pero la divinidad invisible no pudo ser inventada más que por el hombre. Pero el hombre mismo, ¿por qué procedimiento ha podido descubrir ese ser invisible, del que ninguno de sus sentidos, ni su vista, han podido ayudarle a comprobar la existencia real, y por medio de qué artificio ha podido reconocer su naturaleza y sus cualidades? ¿Cuáles? En fin, ese ser supuesto absoluto, y que el hombre ha creído encontrar por encima y fuera de todas las cosas. El procedimiento no fue otro que esa operación bien conocida del espíritu que llamamos abstracción o eliminación, y el resultado final de esa operación no puede ser más que el abstracto absoluto, la nada. Y es precisamente esa nada la cual el hombre adora como su Dios, elevándose por su espíritu sobre todas las cosas reales, incluso su propio cuerpo, haciendo abstracción de todo lo que es sensible o siquiera visible, inclusive el firmamento con todas las estrellas. El hombre se encuentra frente al vacío absoluto, a la nada indeterminada, infinita, sin ningún contenido, sin ningún límite. En ese vacío, el espíritu del hombre que lo produjo por medio de la eliminación de todas las cosas, no pudo encontrar necesariamente más que a sí mismo en estado de potencia abstracta. Viéndolo todo destruido, y no teniendo ya nada que eliminar, vuelve a caer sobre sí en una inacción absoluta. Y considerándose en esa completa inacción un ser diferente de sí, se presenta como su propio Dios, y se adora. Dios no es, pues, otra cosa que el yo humano absolutamente vacío a fuerza de abstracción o de eliminación de todo lo que es real y vivo. Precisamente de ese modo lo concibió Buda, que, de todos los reveladores religiosos, fue ciertamente el más profundo, el más sincero, el más verdadero. Solo que Buda no sabía, y no podía saber, que era el espíritu humano mismo el que había creado ese Dios nada. Apenas hacia el fin del siglo último, comenzó la humanidad a percatarse de ello, y solo en nuestro siglo, gracias a los estudios mucho más profundos sobre la naturaleza, y sobre las operaciones del espíritu humano, se ha llegado a dar cuenta completa de ello. Cuando el espíritu humano creó a Dios, procedió con la más completa ingenuidad, y sin saberlo, pudo adorarse en su Dios nada. Sin embargo, no podía detenerse ante esa nada que había hecho él mismo, debía llenarla a cualquier precio, y hacerla volver a la tierra, a la realidad viviente. Llegó a ese fin siempre con la misma ingenuidad, y por el procedimiento más natural, más sencillo. Después de haber divinizado su propio yo en ese estado de abstracción, o de vacío absoluto, se arrodilló ante, lo adoró y lo proclamó la causa y el autor de todas las cosas. Ese fue el comienzo de la teología. Dios, la nada absoluta, fue proclamado el único ser vivo, poderoso y real, y el mundo viviente, y por consecuencia necesaria, la naturaleza, todas las cosas efectivamente reales y vivientes, al ser comparadas con ese Dios fueron declaradas nulas. Es propio de la teología hacer de la nada lo real, y de lo real la nada. Procediendo siempre con la misma ingenuidad, y sin tener la menor conciencia de lo que hacía,
el hombre usó de un medio muy ingenioso, y muy natural a la vez, para llenar el vacío espantoso de su divinidad. Le atribuyó simplemente, exagerándolas siempre hasta proporciones monstruosas, todas las acciones, todas las fuerzas, todas las cualidades y propiedades, buenas o malas, benéficas o maléficas, que encontró tanto en la naturaleza como en la sociedad. Fue así como la tierra, entregada al saqueo, se empobreció en provecho del cielo, que se enriqueció con sus despojos. Resultó de esto que cuanto más se enriqueció el cielo, la habitación de la divinidad, más miserable se volvió la tierra. Y bastaba que una cosa fuese adorada en el cielo, para que todo lo contrario de esa cosa se encontrase realizada en este bajo mundo. Eso es lo que se llama ficciones religiosas. A cada una de esas ficciones corresponde, se sabe perfectamente, alguna realidad monstruosa. Así, el amor celeste no ha tenido nunca otro efecto que el odio terrestre, la bondad divina no ha producido, sino el mal, y la libertad de Dios significa la esclavitud aquí abajo. Veremos pronto que lo mismo sucede con todas las ficciones políticas y jurídicas, pues unas y otras son por lo demás consecuencias o transformaciones de la ficción religiosa. La divinidad asumió de repente ese carácter absolutamente maléfico. En las religiones panteístas de Oriente, en el culto de los brahmanes y en el de los sacerdotes de Egipto, tanto como en las creencias fenicias y siriacas, se presenta ya bajo un aspecto bien terrible. El Oriente fue en todo tiempo, y es aún hoy, en cierta medida al menos, la patria de la divinidad despótica, aplastadora y feroz, negación del espíritu de la humanidad. Esa es también la patria de los esclavos, de los monarcas absolutos, y de las castas. En Grecia la divinidad se humaniza su unidad misteriosa, reconocida en Oriente solo por los sacerdotes. Su carácter atroz y sombrío son relegados en el fondo de la mitología helénica. Al panteísmo sucede el politeísmo. El Olimpo, imagen de la federación de las ciudades griegas, es una especie de república muy débilmente gobernada por el padre de los dioses, Júpiter, que obedece él mismo los decretos del destino. El destino es impersonal. Es la fatalidad misma, la fuerza irresistible de las cosas, ante la cual debe plegarse todo, hombres y dioses. Por los demás, entre esos dioses, creados por los poetas, ninguno es absoluto. Cada uno representa solo un aspecto, una parte, sea del hombre, sea de la naturaleza en general, sin cesar, sin embargo, de ser por esos seres concretos y vivos. Se completan mutuamente, y forman un conjunto muy vivo, muy gracioso, y sobre todo muy humano. Nada de sombrío en esa religión, cuya teología fue inventada por los poetas, añadiendo cada cual libremente algún dios, o alguna diosa nuevos, según las necesidades de las ciudades griegas, cada una de las cuales se honraba con su divinidad tutelar, representante de su espíritu colectivo. Esa fue la religión, no de los individuos, sino de la colectividad de los ciudadanos de tantas patrias restringidas, y la primera parte de una palabra ilegible, mente libres, asociadas, por otra parte entre sí más o menos por una especie de federación imperfectamente organizada, y muy una palabra ilegible. De todos los cultos religiosos que nos muestra la historia, ese fue ciertamente el menos teológico, el menos serio, el menos divino, y a causa de eso mismo el menos malhechor, el que obstaculizó menos el libre desenvolvimiento de la sociedad humana. La sola pluralidad de los dioses más o menos iguales en potencia era una garantía contra el absolutismo. Perseguido por unos, se podía buscar la protección de los otros, y el mal causado por un dios encontraba su compensación en el bien producido por otro. No existía, pues, en la mitología griega esa contradicción lógica y moralmente monstruosa, del bien y del mal, de la belleza y la fealdad, de la bondad y la maldad, del amor y el odio concentrados en una sola y misma persona, como sucede fatalmente en el dios del monoteísmo. Esa monstruosidad la encontramos por completo activa en el Dios de los judíos y de los cristianos. Era una consecuencia necesaria de la unidad divina. Y, en efecto, una vez admitida esa unidad, ¿cómo explicar la coexistencia del bien y del mal?
Los antiguos persas habían imaginado al menos dos dioses. Uno, el de la luz y del bien, Ormuzd. El otro, el del mal y de las tinieblas, Ahriman. Entonces era natural que se combatieran, como se combaten el bien y el mal y triunfan sucesivamente en la naturaleza y en la sociedad. Pero, ¿cómo explicar que un solo y mismo Dios, omnipotente, todo verdad, amor, belleza, haya podido dar nacimiento al mal, al odio, a la fealdad, a la mentira? Para resolver esta contradicción, los teólogos judíos y cristianos han recurrido a las invenciones más repulsivas y más insensatas. Primeramente atribuyeron todo el mal a Satanás. Pero Satanás, ¿de dónde procede? Es, como Ahriman, el igual de Dios. De ningún modo. Como el resto de la creación, es obra de Dios. Por consiguiente, ese Dios fue el que engendró el mal. No, responden los teólogos. Satanás fue primero un ángel de luz, y desde su rebelión contra Dios se volvió ángel de las tinieblas. Pero si la rebelión es un mal, lo que está muy sujeto a caución, y nosotros creemos al contrario que es un bien, puesto que sin ella no habría habido nunca emancipación social, si constituye un crimen, ¿quién ha creado la posibilidad de ese mal? Dios, sin duda, os responderán aún los mismos teólogos, pero no hizo posible el mal más que para dejar a los ángeles y a los hombres el libre arbitrio. ¿Y qué es el libre arbitrio? Es la facultad de elegir entre el bien y el mal, y decidir espontáneamente sea por uno sea por otro. Pero para que los ángeles y los hombres hayan podido elegir el mal, para que hayan podido decidirse por el mal, es preciso que el mal haya existido independientemente de ellos. ¿Y quién ha podido darle esa existencia, sino Dios? También pretenden los teólogos que, después de la caída de Satanás, que precedió a la del hombre, Dios, sin duda esclarecido por esa experiencia, no queriendo que otros ángeles siguieran el ejemplo de Satanás, les privó del libre arbitrio, no dejándoles más que la facultad del bien, de suerte que en lo sucesivo son forzosamente virtuosos, y no se imaginan otra felicidad que la de servir eternamente como criados a ese terrible Señor. Pero parece que Dios no ha sido suficientemente esclarecido por su primera experiencia, puesto que, después de la caída de Satanás, creó al hombre, y, por ceguera o maldad, no dejó de concederle ese don fatal del libre arbitrio que perdió a Satanás, y que debía perderlo también a él. La caída del hombre, tanto como la de Satanás, era fatal, puesto que había sido determinada desde la eternidad en la presencia divina. Por los demás, sin remontar tan alto, nos permitiremos observar que la simple experiencia de un honesto padre de familia habría debido impedir al buen Dios someter a esos desgraciados primeros hombres a la famosa tentación. El más simple padre de familia sabe muy bien que basta que se impida a los niños tocar una cosa, para que un instinto de curiosidad invencible los fuerce absolutamente a tocarla. Por tanto, si ama a los hijos, y si es realmente justo y bueno, les ahorrará esa prueba tan inútil como cruel. Dios no tuvo ni esa razón ni esa bondad, ni esa una palabra ilegible, y aunque supiese de antemano que Adán y Eva debían sucumbir a la tentación, en cuanto se cometió ese pecado, Elohai que se deja llevar por un furor verdaderamente divino. No se contenta con maldecir a los desgraciados desobedientes, maldice a toda su descendencia hasta el fin de los siglos, condenando a los tormentos del infierno a millares de hombres que eran evidentemente inocentes, puesto que ni siquiera habían nacido cuando se cometió el pecado. No se contentó con maldecir a los hombres, maldijo con ellos a toda la naturaleza, su propia creación, que había encontrado él mismo también hecha. Si un padre de familia hubiese obrado de ese modo, no se le habría declarado loco de atar. Como se han atrevido los teólogos a atribuir a su Dios lo que habrían considerado absurdo, cruel, una palabra ilegible, anormal de parte de un hombre. Ah, es que han tenido necesidad de ese absurdo. ¿Cómo, si no, habrían podido explicar la existencia del mal en este mundo que debía haber salido perfecto de manos de un obrero tan perfecto, de este mundo creado por Dios mismo? Pero, una vez admitida la caída,
todas las dificultades se allanan, y se explican. Lo pretenden al menos. La naturaleza, primero perfecta, se vuelve de repente imperfecta, toda la máquina se descompone. A la armonía primitiva sucede el choque desordenado de las fuerzas. La paz que reinaba al principio entre todas las especies de animales, deja el puesto a esa carnicería espantosa, al devoramiento mutuo. Y el hombre, el rey de la naturaleza, la sobrepasa en ferocidad. La tierra se convierte en el valle de sangre y de lágrimas, y la ley de Darwin, la lucha despiadada por la existencia, triunfa en la naturaleza y en la sociedad. El mal desborda sobre el bien, Satanás ahoga a Dios. Y una inepcia semejante, una fábula tan ridícula, repulsiva, monstruosa, ha podido ser seriamente repetida por grandes doctores en teologías durante más de 15 siglos, que digo, lo es todavía. Más que eso, es oficialmente, obligatoriamente enseñada en todas las escuelas de Europa. ¿Qué hay que pensar, pues, después de eso de la especie humana? Y no tienen 1000 veces razón los que pretenden que traicionamos aún hoy mismo nuestro próximo parentesco con el gorila. Pero el espíritu, una palabra ilegible de los teólogos cristianos, no se detiene en eso. En la caída del hombre, y en sus consecuencias desastrosas, tanto por su naturaleza como por sí mismo, han adorado la manifestación de la justicia divina. Después han recordado que Dios no solo era la justicia, sino que era también el amor absoluto, y, para conciliar uno con otro, he aquí lo que inventaron. Después de haber dejado esa pobre humanidad durante millares de años bajo el golpe de su terrible maldición, que tuvo por consecuencia la condena de algunos millares de seres humanos a la tortura eterna, sintió despertarse el amor en su seno, ¿y qué hizo? Retiró del infierno a los desdichados torturados. No, de ningún modo. Eso hubiese sido contrario a su eterna justicia. Pero tenía un hijo único. ¿Cómo y por qué lo tenía? Es uno de esos misterios profundos que los teólogos, que se lo dieron, declaran impenetrable, lo que es una manera naturalmente cómoda para salir del asunto, y resolver todas las dificultades. Por tanto, ese Padre lleno de amor, en su suprema sabiduría, decide enviar a su Hijo único a la tierra, a fin de que se haga matar por los hombres, para salvar, no las generaciones pasadas, ni siquiera las del porvenir, sino, entre las últimas, como lo declara el Evangelio mismo, y como lo repiten cada día tanto la Iglesia católica como los protestantes, solo un número muy pequeño de elegidos. Y ahora, la carrera está abierta. Es, como lo dijimos antes, una especie de carrera de apuesta, un sálvese el que pueda, por la salvación del alma. Aquí los católicos y los protestantes se dividen. Los primeros pretenden que no se entra en el paraíso más que con el permiso especial del Padre Santo, el Papa. Los protestantes afirman, por su parte, que la gracia directa e inmediata del buen Dios es la única que abre las puertas. Esta grave disputa continúa aún hoy. Nosotros no nos mezclamos en ella. Resumamos en pocas palabras la doctrina cristiana. Hay un Dios, ser absoluto, eterno, infinito, omnipotente. Es la omnisapiencia, la verdad, la justicia, la belleza y la felicidad, el amor y el bien absolutos. En el todo es infinitamente grande, fuera de él está la nada. Es, en fin de cuentas, el ser supremo, el ser único. Pero he aquí que de la nada, que por eso mismo parece haber tenido una existencia aparte, fuera de él, lo que implica una contradicción y un absurdo, puesto que si Dios existe en todas partes, y llena con su ser el espacio infinito, nada, ni la misma, nada puede existir fuera de él, lo que hace creer que la nada de que nos habla la Biblia estuviese en Dios, es decir, que el ser divino mismo fuese la nada. Dios creó el mundo. Aquí se plantea por sí misma una cuestión. La creación fue realizada desde la eternidad, o bien en un momento dado de la eternidad. En el primer caso, es eterna como Dios mismo, y no pudo haber sido creada ni por Dios ni por nadie. Porque la idea de la creación implica la precedencia del creador a la criatura. Como todas las ideas teológicas,
La idea de la creación es una idea por completo humana, tomada en la práctica de la humana sociedad. Así, el relojero crea un reloj, el arquitecto una casa, etc. En todos estos casos, el productor existe al crear. El producto, fuera del producto, y es eso lo que constituye esencialmente la imperfección, el carácter relativo, y por decirlo así dependiente tanto del productor como del producto. Pero la teología, como hace por los demás siempre, ha tomado esa idea y ese hecho completamente humanos de la producción, y al aplicarlos a su Dios, al extenderlos hasta el infinito, y al hacerlos salir por eso mismo de sus proporciones naturales, ha formado una fantasía tan monstruosa como absurda. Por consiguiente, si la creación es eterna, no es creación. El mundo no ha sido creado por Dios, por tanto tiene una existencia y un desenvolvimiento independientes de la eternidad del mundo. Es la negación de Dios mismo, pues Dios era esencialmente el Dios creador. Por tanto, el mundo no es eterno. Hubo una época en la eternidad en que no existía. En consecuencia, pasó toda una eternidad durante la cual Dios absoluto, omnipotente, infinito, no fue un Dios creador, o no lo fue más que en potencia, no en el hecho. Porque no lo fue, es por capricho de su parte, o bien tenía necesidad de desarrollarse para llegar a la vez a potencia efectiva creadora. Esos son misterios insondables, dicen los teólogos. Son absurdos imaginados por vosotros mismos. Les respondemos nosotros. ¿Comenzáis por inventar el absurdo? Después nos lo imponéis como un misterio divino, insondable, y tanto más profundo cuanto más absurdo es. Es siempre el mismo procedimiento. Credogia absurdum. Otra cuestión. La creación, tal como salió de las manos de Dios, fue perfecta. Si no lo fue, no podía ser creación de Dios, porque el obrero, es el Evangelio mismo el que lo dice, se juzga según el grado de perfección de su obra. Una creación imperfecta supondría necesariamente un creador imperfecto. Por tanto, la creación fue perfecta. Pero si lo fue, no pudo haber sido creada por nadie, porque la idea de la creación absoluta excluye toda idea de dependencia o de relación. Fuera de ella, no podría existir nada. Si el mundo es perfecto, Dios no puede existir. La creación, responderán los teólogos, fue seguramente perfecta, pero solo por relación a todo lo que la naturaleza o los hombres pueden producir, no por relación a Dios. Fue perfecta, sin duda, pero no perfecta como Dios. Les responderemos de nuevo que la idea de perfección no admite grados, como no los admiten ni la idea de infinito ni la de absoluto. No puede tratarse de más o menos. La perfección es una. Por tanto, si la creación fue menos perfecta que el Creador, fue imperfecta. Y entonces volveremos a decir que Dios, creador de un mundo imperfecto, no es más que un creador imperfecto, lo que equivaldría a la negación de Dios. Se ve que de todas maneras, la existencia de Dios es incompatible con la del mundo. Si existe el mundo, Dios no puede existir. Pasemos a otra cosa. Ese Dios perfecto, crea un mundo más o menos imperfecto. Lo crea en un momento dado de la eternidad, por capricho, y sin duda para combatir el hastío de su majestuosa soledad. De otro modo, ¿para qué lo habría creado? Misterios insondables, nos gritarán los teólogos. Tonterías insoportables, les responderemos nosotros. Pero la Biblia misma nos explica los motivos de la creación. Dios es un ser esencialmente vanidoso. Ha creado el cielo y la tierra para ser adorado y alabado por ellos. Otros pretenden que la creación fue el efecto de su amor infinito. ¿Hacia quién? ¿Hacia un mundo? ¿Hacia seres que no existían, o que no existían al principio más que en su idea, es decir, siempre para él? El fin de este manuscrito, si se escribió, no se ha encontrado. Fin del capítulo 4. Fin de Dios, y el estado de Bakunin.